Leonardo, bienvenido al grano y punto y cuéntenos en qué consiste esta medida que hemos conocido en las últimas horas. Especial para ti y para todos los oyentes de tu importante programa. Bueno, definitivamente es una luz de justicia en medio de esta oscuridad de corrupción, esta decisión del juez cuarto penal municipal, toda vez que nos vimos abocados a defender los derechos de las mujeres por los actos de arbitrariedad del alcalde Alfonso Herrás, en la medida que ordenó a la policía el desalojo de las mujeres en su protesta pacífica y legítima, amparadas en una acción preventiva de la Procuraduría. Y ante esos hechos arbitrarios me dio la obligación de demandar al Ministerio de Defensa y al alcalde y al curador, porque lo digo y lo ratifico, esto es un entramado de corrupción, el que ha descubierto la Corporación San Silvestre Green, en donde pretendían, con dineros públicos, hacer un proyecto inmobiliario denominado El Mirador del Río para privatizar la cocina tradicional y acabar con la tradición de los barranqueños. Las ilegalidades desde la expedición de la licencia de construcción, que no cumplían el lleno de los requisitos legales. Es tan grave que el gobierno ni siquiera notificó, el curador urbano ni siquiera notificó a las mujeres del Paseo del Río que están enfrente, o sea, son vecinas colindantes, para Sí. efectos de que pudieran ejercer su derecho a la oposición en el trámite licenciatorio. No ubicaron la valla publicitaria que ustedes van en estos momentos, apreciada Aida y barranqueños que me escuchan, y no va a haber ni siquiera una valla pública que dice que debe iniciarse un trámite de construcción. Todas estas omisiones, que son violaciones al debido proceso, como un derecho fundamental consagrado en la Constitución, forman parte de la decisión por parte de este juez de la República en que efectivamente el gobierno violó la ley y la Constitución. Esta medida provisional emitida por el juez confirma definitivamente, Ida, los elementos materiales probatorios que fueron sustentados a la Procuraduría General de la Nación, con sede en Bogotá, porque nos tocó acudir a Bogotá para tener garantías, y quienes pidió esta acción preventiva para que el alcalde, el secretario de Planeación y el curador se ajusten a derecho. Este es el punto central de este tema. Empieza a hacer justicia porque esto protege el patrimonio cultural y material de la cocina tradicional del pescado y de los barranqueños, porque esto es un legado cultural nuestro que pretende acabar el gobierno del actual alcalde. A la vez nos permite fundamentar en derecho, Oida, Sí. y es que sí se puede defender a personas vulnerables que reclaman el respeto a sus derechos fundamentales y por igual a comunidades que se ven impactadas de forma indebida en una política pública de modernización como es el Malecón y que pretenden desafiar la constitucionalidad de la ley en pro de una codicia politiquera. Y yo hago hincapié en este tema. Es triste, pero lamentablemente los alcaldes o candidatos que hemos visto que se expiran una, dos y tres veces, quieren llegar al poder es a enriquecerse, quieren a repetir la historia triste del Quimbueno con el alumbrado público, una concesión a 20 años, es la misma modalidad, Dayané, afectando el bolsillo de los barranqueños, porque hoy el Paseo del Río es un punto de encuentro para todos los barranqueños que permite en efecto disfrutar de los manjares del río, pero además de ello es que todos los estratos pueden ir allí. Cosa distinta a lo que pretende hacer el gobierno de cobrarle 2.775.000 de arriendo más administración para efectos de poder enriquecerse en un negocio indebido de crear 52 cocinas. No tiene ni pie ni cabeza ahí. Si hoy 23 están en crisis, ¿cómo va a meter usted 52 cocinas? Esto no tiene planificación, no tiene estudio de perfectibilidad técnica y no tiene los estudios correspondientes de las áreas de influencia de los bienes de interés cultural. Por eso ordena de manera sabia, en medida provisional, accede a nuestra pretensión el juez, al decir se suspende la licencia y se suspende el proyecto porque hay unas irregularidades que estamos colocando de presente y empieza entonces en medio de esta oscuridad de corrupción a haber una luz de justicia que nos permita que los barranqueños protejamos nuestro patrimonio, pero que definitivamente no siga imperando esta estructura corrupta en la ciudad. Leonardo, en ese orden de ideas, hago una pregunta también como ciudadana. Acá me voy a quitar un poquito como periodista y que oriente este programa de opinión y es, ¿a la alcaldía ha tenido usted un tema de acercamiento? Porque si bien y obviamente escuchando los argumentos y por supuesto las señoras en todo su derecho, si a duras penas, es cierto, la venta allí le está generando un tema de supervivencia, aparte de eso, tener que ir digamos, que se llegue a llevar la propuesta del proyecto del río, Malecón del Río,
el costo adicional, eso, o sea, se tendría, es un golpe bajo, por supuesto, a las finanzas de estas mujeres, aunque se les garantice, los argumentos están que van a tener allá unas ventas, mejor dicho, que les va a garantizar esto y hasta el doble de ganancia, pero eso es una cosa que uno, nadie puede, ni tiene la bola de cristal para saber si eso sea cierto o no. Pero, Leonardo, me pongo en el lugar de la ciudadana que mira ese sector marginal, no se va al otro extremo e impedir la construcción de este proyecto, que si bien puede, digamos, no incluir el tema, porque tengo entendido que eso también tiene otras funciones, este proyecto del Paseo del Río, o sobre todo la construcción de esta edificación tendría otras funciones, otras, digamos, otros elementos allí para la comunidad para que fuera a visitar. La conducencia de la acción nuestra Sí. está orientada precisamente a evitar un perjuicio irremediable a los barranqueños. Nosotros, tanto las mujeres del Paseo del Río, la Asociación Paseo del Río, como la Corporación San Silvestre, y yo como abogado y como ciudadano, no estoy en contra del desarrollo de la ciudad, por supuesto que no. Ajá. Nosotros estamos diciendo hay que hacer las cosas bien. Aquí no hay planificación. Y usted dijo algo muy importante, Ita, es que este proyecto, en vez de generarle un beneficio a la ciudad, es un perjuicio. Y se lo voy a decir por qué. El Caimán de Barranquilla, que evidentemente es netamente privatizado con recursos públicos, que esa es la nueva modalidad de la corrupción, y es que definitivamente el Mirador del Río es un proyecto inviable porque lo que busca es privatizar la cocina tradicional. En Barranquilla, unos huevos de pescado con 2 patacones, un limón y una Coca-Cola valen 35.000 pesos. En Barranca Bermeja vale 12.000. Ese plato tan sencillo. En Barranca se brindan platos desde 8.000 y 10.000 pesos, que es el caldito de bagre para el desayuno, como Sí. también un frito sudado hasta 40.000. Este proyecto busca que con esa privatización se dupliquen los valores. Eso es un perjuicio al bolsillo de los barranqueños y definitivamente los pobres no van a poder ir a comer al Paseo del Río. Pero la esencia principal es la tradición, el patrimonio cultural y material. El gobierno pretende violar la Convención de la UNESCO. Lo que nosotros estamos proponiendo, para que le quede claro al pueblo barranqueño, es que estamos de acuerdo con modernizar el Paseo del Río. Es decir, todos esos locales hay que destruirlos, demolerlos y hacer un nuevo diseño, pero ahí, respetando el inventario ambiental como lo dice el nuevo Tratado de París. No hay que cortar los árboles. Aquí este gobierno plantea hasta quitar los árboles, Eida. O sea, pretende de manera ilegal consolidar su proyecto privatizante en contra de los intereses públicos de la ciudad. Lo que nosotros proponemos, a diferencia del gobierno, es modernizar el Paseo del Río a la orilla del río con paneles solares para que haya reducción de costos operativos y permita mejor precio también para la gente, pero de igual forma permite nuestro diseño unificar todo el Paseo del Río y meter unas nuevas alternativas de fast food, porque aquí va a haber una línea importante económica, pero la variable nuestra es mejor porque vale 11.500 millones de pesos, mientras que el gobierno lo que pretende es un negocio privado, violando la ley, destruyendo el patrimonio de 27.000 millones. Esto es un acto de corrupción y quiero que los barranqueños abran los ojos. No esa metodología que ha venido utilizando precisamente algunos medios de comunicación, y el alcalde le estaba ofreciendo, y aprovecho este espacio para decir, porque fue una denuncia que hice, 20 millones de pesos a periodistas para que hicieran un plan de desprestigio en contra del abogado Leonardo Granados. Denuncia que estoy tramitando en la Fiscalía General de la Nación para desinformar a la gente. Pero yo he venido actuando en derecho y de forma transparente. Como yo no cedo a los actos de corrupción, entonces buscan es desprestigiar mi imagen. Nosotros no vamos a permitir eso y definitivamente el proyecto que estamos planteando es más lindo porque lo que busca es una gran plataforma sobre el río Magdalena en pilotaje, sobre este follaje ambiental bello, donde podamos tener otras gastronomías adicionales, porque esto va a permitir que la gente pase del miedo a la esperanza. Este proyecto de modernización del malecón busca precisamente que podamos disfrutar hasta las 10, 12 de la noche, que puedan haber las parejas, las familias y los niños ir a comer y disfrutar del malecón. El gobierno busca en esa zona del Hotel Pipatón es hacer un teatral, es decir, un teatrino, que es un espacio para teatro. Esto es un aeropuerto, y lo digo con mucho respeto, para que vayan a fumar estupefacientes y los marihuaneros se apoderen de ese espacio como se ha apoderado de la primera fase que hizo precisamente la empresa Conicer Limitada del contratista de Barranca Bermeja Bachiller, que fue un acto de corrupción gravísimo de 23.000 millones de pesos. Aquí lo que estamos es evitando que se repita la historia corrupta de las estructuras politiqueras en la ciudad. Miren la primera fase,
no hay diseño urbanístico, los volardos que utilizaron de muy mala calidad, ya está totalmente destruido. Sí. Eso es terrible. Entonces nosotros lo que queremos es evitar que se repita la historia, Ida. Pero además, como lo dice el presidente Gustavo Petro, que haya una austeridad en el gasto y que los recursos públicos se administren de forma eficiente. Entonces, esta medida provisional lo que busca es ajustar a derecho como debe hacerse la obra, bien planificada, y la primera obra que hay que hacer es la de mitigación del riesgo, que es precisamente el tablestacado, que tiene además un decreto desde el 2018 declarando calamidad pública. Este gobierno no ha mitigado ni siquiera el riesgo, que es lo primero que tiene que hacer la ley 1523 del 2012, la ley de gestión del riesgo, y es que Aguas de Barranca Bermeja metió unos tubos alcantarillado pluvial y mitigó el riesgo en estos puntos. ¿Por qué no lo puede hacer el alcalde en los otros puntos y acelerar el tablestacado? Eso no lo han hecho ahorita. Aquí el tema es que el alcalde no tiene corona, ni el curador tiene corona, ni el secretario de planeación en este caso, que era Jaime Peña, tiene corona. Tienen que responderle a la justicia por los actos corruptos y punibles que efectivamente hicieron en el ejercicio del poder. Ellos tienen una omisión gravísima en su deber funcional y tendrán que responderle a la justicia. La mesa de diálogo que yo planteé no es para legitimar un poder constituido del proyecto Mirador del Río. Lo que planteé es para que se respete la ley, se respeten los derechos y se redireccione, como lo establece la norma, en la planificación administrativa. Por eso están ellos preocupados, porque lo que mantenían oculto de esos contratos, como el direccionado a dedo a los CHAR de Barranquilla, que fueron 1.900 millones, como lo dije ahora, eso no lo sabía la gente. Nosotros lo descubrimos y lo estamos colocando en conocimiento de la justicia. Y por eso un juez de la República aprobó una medida provisional. No es fácil que a uno de abogado le aprueben medidas provisionales, ahí está. Pero se dieron cuenta de los elementos materiales probatorios aportados y hay mérito jurídico constitucional, porque aquí hay una violación a la constitucionalidad de la ley por parte del gobierno, que está poniendo precisamente en riesgo de que se repita la historia de los actos corruptos, y los barranqueños no podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda. Sí. Yo soy un hombre que actúa en derecho. Esto no es personal. Yo estoy defendiendo a unas mujeres, a un territorio, y considero que debe siempre primar la justicia por encima de los actos arbitrarios de corrupción. Leonardo, en ese orden de ideas, acá estaba mirando precisamente el resuelve y toda la demanda pues que implica este documento, donde manda la personería, defensoría, ¿cierto? Y el mismo departamento de policía pues acatar y pues todo lo que este documento. ¿Esto es transitorio? ¿Qué se esperaría después de esta comunicación que emana precisamente el Juzgado Cuarto Penal Municipal? Bueno, ahora viene, estamos solicitando se amparen los derechos en una sentencia de tutela para efectos de poder seguir adelante en este camino de justicia. Hay en trámite otras demandas y de igual forma investigaciones disciplinarias, a quienes también hemos solicitado medidas cautelares y estamos esperando el curso el trámite judicial correspondiente. Lo cierto es que para los barranqueños es importante este fallo, porque es una forma de que en la medida que haya unidad del pueblo de Barranca Bermeja, la corrupción no trasciende. Eso para mí es muy importante, porque fueron 10.000 ciudadanos que firmaron en contra del proyecto del Mirador del Río y que hoy la justicia está validando como un patrimonio cultural inmaterial reconocido por la comunidad barranqueña. Hoy se tiene que proteger en el marco de la Convención Internacional de la UNESCO en materia de patrimonios culturales y materiales. Dicen que hay que salvaguardar, proteger, conservar, no destruirlo. Y aquí lo que pretende el alcalde es destruirlo. No lo va a lograr. Nosotros estamos empeñados y vamos a hacer que se respete la ley y que se redireccione la modernización sin actos de corrupción para que la plata rinda y realmente los barranqueños disfrutemos de una obra bien hecha y no lo que hicieron hace 4 años o 5 años con la empresa Conicer de Bachiller, que eso fue un acto de corrupción gravísimo y que también estamos solicitando se investiguen esos contratos.